Saludo con mucho gusto en este espacio del comentario al ingeniero Jorge Meseguer. ¿Cómo le va, Inge? ¿Qué tal, chaval? Buenas noches, un saludo al auditorio. Bueno, analizando y viendo las reacciones que se han ido generando a lo largo de estos días sobre el tema Guerrero, particularmente Iguala, caso Ayotzinapa. Hoy el rector Alejandro Vera, en un discurso en Plaza de Armas, a propósito de esta manifestación, de esta jornada nacional, dice hay que llamar a un boicot o convocar a un boicot electoral, político electoral, en tanto no aparezcan con vida los 43 normalistas. Bueno, me parece que la indignación, el asombro, el rechazo de lo que sucedió en Iguala y lo que está sucediendo, porque no se ha aclarado, no solamente por el grave caso de estos jóvenes desaparecidos, sino también pues por todo lo que se ha encontrado en Iguala y en Guerrero, en este caso las fosas, aquellas donde había 28 cadáveres que tampoco se sabe de dónde vienen. Toda esta realidad que de alguna forma se aflora en este momento causa indignación. Yo creo que lo que tenemos que hacer, o lo que deberíamos hacer en este país, es llamar a un nuevo pacto social, a un nuevo pacto de fuerzas políticas, a un nuevo pacto de autoridades, de sociedad civil, y tomar realmente medidas en cuanto a por qué está pasando este desgarramiento del tejido social, esta falta de valores que llevan a atentar contra la vida de alguien sin ningún pudor y que se puede hacer con impunidad. Creo que eso requiere una reflexión nacional de otro tipo. Me parece que ese es el llamado, yo así lo entendería, el llamado, esta indignación que vivimos hoy en día y esta preocupación también que vivimos hoy en día, porque muchos estados del país están en condiciones complicadas, sería a poder replantear en el país, a nivel nacional, una discusión muy seria del tema. Yo creo que por ahí me parece que no es con echándole gasolina al fuego como se solucionan las cosas, es más bien con prudencia, manifestando más bien prudencia y poniendo a ver las cosas de una perspectiva distinta, una perspectiva de fondo, de poder ir a avanzar en una reconstrucción del tejido social del país entero, no nada más de Guerrero en este caso, que está sucediendo, y que estos brotes de violencia pues son manifestaciones plásticas de lo que está pasando, de un estado que ha sido suplido por la delincuencia, que ha tomado el papel, la delincuencia de las fuerzas políticas, en este caso de Iguala, y como otros municipios seguramente en el resto del país existen. Entonces, creo que esa es la reflexión que yo llamaría más bien. Bueno, hay quienes le apuestan a desaparecer los poderes, incluso en el vecino estado de Guerrero. Yo creo que lo que en Guerrero debe de suceder, me parece que es ya insostenible el gobierno de Guerrero, lo digo con mucha responsabilidad y a título personal. Es insostenible este gobierno, me parece que tiene que dar paso de aquí al proceso electoral y a la llegada de un nuevo gobierno, debe dar paso justamente a poder avanzar. Justamente por un motivo similar han salido otros gobernadores, también de Guerrero, en años anteriores. Me parece que sería muy sano, muy prudente, lo está pidiendo el país, la gente lo está aclamando, la gente lo está pidiendo, y creo que sería importante atender esto, y no ser un factor de resistencia, sino un factor de solución de los problemas, y me refiero al gobernador de Guerrero. Ángel Aguirre, hoy también el titular de la PGR decía que todo indica a que los responsables de este ataque a los estudiantes de Ayotzinapa es el alcalde con licencia, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Así es, eso es lo que indican las indagaciones. Me parece que es gravísimo. Una autoridad civil que está penetrada por la delincuencia y que actúa como una banda de delincuentes, no como una autoridad civil. Eso es suplir el Estado de Derecho por un Estado fáctico, es lo que pasó en Iguala. Aquí la pregunta es, bueno, nadie se dio cuenta, tampoco se dio cuenta la autoridad federal, parece ser, nadie se dio cuenta. Me parece también esto que es una reflexión que hay que llamar. Iguala no es cualquier ciudad, Iguala no es una ranchería perdida en la sierra, Iguala es una ciudad con un potencial económico, con plata, con
en fin, con un potencial agrícola también importante. No es quizá la tercera o cuarta ciudad de Guerrero, una ciudad además histórica, en fin. Cuautla no se inventó ayer. Entonces esto creo que también hace un llamado a todos los sistemas de inteligencia también nacionales, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Nadie se dio cuenta de que esto sucediera. Por ahí dicen, bueno, es que el partido no se dio cuenta que el partido que lo postuló, pues no se dio cuenta de que tenía antecedentes. Bueno, quizás el partido no se dio cuenta, porque a lo mejor no tiene todas las condiciones para hacerlo, pero hay autoridades, hay sistemas de inteligencia en este país que también no sé qué está pasando, ¿no? Quizás no se dieron cuenta. Hay todo, pues una serie de mecanismos que, pues, en este caso no se activaron y sucedió lo que sucedió. Y casos que tenemos en otros estados, en Tamaulipas, en otros estados del país, que son importantes. Aquí en Morelos tenemos que blindarnos, es algo también importante, estamos blindados de alguna manera, porque evidentemente la cercanía, la contaminación que se da es enorme. Es como si tú estás conviviendo, ¿verdad?, con una persona que tiene una infección y bueno, pues sí, constantemente te está transmitiéndola. Igual te pasa en Guerrero y no puedes tú hacer nada porque no es tu cuerpo, ¿verdad? No puedes hacer nada por combatir eso. Hablo de Morelos, es más que blindar al Estado. Entonces, bueno, también eso es una situación que tenemos que ver. Esos guerreros unidos que actuaban allá, pues actuaban en Jiutepec. Y cuántos detenidos no tuvimos aquí nosotros, y cuántas personas relacionadas con secuestros que tienen que ver con esta banda o con la otra de los rojos, ¿no? En esta disputa que se da en algunos municipios entre unos cárteles y otros, que vemos y que se manifiesta en Morelos con ejecuciones. Esas fosas que encontramos recientemente en Amacuzac, esos hallazgos de los ranchos que halló la Fiscalía, la unidad especializada, que se encontraron cadáveres que son finalmente de hace 2, 3 años, pero que es como encontrarte con el pasado, ¿no? Y esto realmente es grave. Es esta disputa entre esos grupos que se disputan el mercado, el territorio del mercado de la droga. Es lo que pasó a partir de una muerte de Beltrán Leiva en Morelos. Por cierto, pues, se dicen que estaba, pues si no tolerado, protegido, o al menos las autoridades en aquel entonces se hacían de la vista gorda, no se comprometían. Fueron porque omisas, ¿no? Porque decía un exgobernador que volaba en helicóptero, decía que no era su tema, que era un tema federal. Eso decía, con ese cinismo, ¿no? Bueno, pues, aquí creo que aquí está afrontando el gobierno actual, está afrontando el tema de manera, pues, clara y con compromiso, de frente. Muy bien. Gracias, ingeniero, por esta reflexión. Gracias, Chava. Muy bien. Ingeniero Jorge Meseguer, aquí con nosotros en Cable Noticias. Regresamos.